Ya, ahí estamos. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir geometría, semana número 3. ¿Qué estudiaremos esta semana número 3? Esta semana número 3 dedicaremos fundamentalmente al estudio de cuadriláteros y circunferencia. Los temas fundamentales con respecto a un cuadrilátero, es un tipo de polígono que ya vamos a aclarar. Entonces, vamos por aquí. El Imperio Wari. Imperio Wari, ¿cómo dice el Imperio Wari? Nos cuentan que es el primer imperio, ¿no? Wari, el primer imperio. Antes del imperio del Tahuantinsuyo, nos dice existió un poderoso imperio llamado el Imperio Wari en Ayacucho. La cultura Wari, ¿tá? Un centro ceremonial, es un complejo arqueológico, es un ejemplo del complejo arqueológico Wari. ¿Qué tener que ver? Geometría, vamos. Aunque toda construcción tiene pues, mucho de geometría, ¿no? Pero nos dice que existen 9 cubículos, cada uno de esos agujeros, bueno, cuyas entradas eran de forma rectangular. ¿Cuáles? Está bien. Vamos a mostrar. Por aquí tenemos en la ingeniería. Ingeniería, ¿sí? Sus muros llegan hasta 12 metros de alto, con entradas de forma rectangular. Recordemos que actualmente en las culturas, las construcciones, casi siempre utilizaban puertas de forma rectangulares, ¿no? Y no es ajeno a ello la cultura Wari. En la construcción, que es la mampostería fina de piedra de doble cara, más todavía, ¿no? Casi siempre tenían ahí pues caras rectangulares, son caras, ¿no? Cada una de esas piedras, porque una piedra en sí pues es un sólido y su cara es de forma rectangular. Si un sólido ya sería geometría del espacio, pero aquí estamos dando fundamental importancia a esa forma. Dicen que utilizan piedras labradas, en alguna de ellas la parte frontal tiene forma rectangular, la parte frontal. La piedra no es de forma rectangular, solo una parte, una de las caras, o pueden ser todas las caras. Especificando aquí las caras. Entonces, aquí han utilizado esta información, ¿no? Que la mampostería de construcción mediante el cual se colocaban estructural y manualmente piedras una sobre otra. Claro, es lo que siempre, ¿no? Formaban pilas, ¿no? Una apilación, como ahí construía. Entonces vamos ahora sí a desarrollar totalmente lo que es los temas. Cuadriláteros. ¿Y qué es un cuadrilátero? Algo simple, ¿no? Es simple. Vamos a definir bajo el punto de vista polígono. Entonces, observa, tienes dos tipos de figuras. ¿Qué vienen a ser? Vienen a ser cuadriláteros. ¿Y qué es un cuadrilátero? Son polígonos que tienen 4 lados. ¿Cuáles pueden ser cuadrilátero convexo o cuadrilátero cóncavo? Importante también que en todo cuadrilátero, ¿qué es lo que cumple siempre? Un cuadrilátero convexo. La suma de ángulos interiores, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Y qué es igual? Eso es igual a 360. Entonces, solo un cuadrilátero cumple la siguiente condición.
que la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a la suma de las medidas de los ángulos externos. La suma de las medidas de los ángulos internos es 360 y de los ángulos exteriores tomados uno por vértice también es 360. Una característica fundamental entonces de los cuadriláteros. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Paralelogramo. Entonces tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Son AB paralelo a DC, así como BC paralelo a AD. Teoremas. Lados opuestos son congruentes. Los opuestos son congruentes. Cuyas medidas, vamos a decir, son A y A, B y B. También nos cuentan en general que los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, alfa, alfa, zeta, zeta, zeta. Las diagonales se bisecan. Las diagonales se bisecan. O es dicho punto de bisección o intersección de las diagonales. Esta AO mide lo mismo que OC. BO mide lo mismo que OD. Entonces, los teoremas se van a cumplir. Estos pues se cumplen todo paralelogramo. Continuamos. Romboide. Aquí estamos viendo, ¿sí?, los tipos. ¿Ya? ¿Tipos de qué? Tipos de paralelogramos. ¿Y qué es un romboide? Un romboide es el paralelogramo propiamente dicho. Que caracteriza, pues, vértices, medidas de ángulos opuestos, congruentes, lados opuestos congruentes. Y también algo fundamental, pues, es que sus diagonales se cortan en su punto medio. Rombo. ¿Qué es un rombo? Un rombo es un paralelogramo equilátero. ¿Ya? Rombo. Ángulos opuestos de igual medida. ¿Sí? Eso cumple todo. Paralelogramo y decía equilátero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos sus lados tienen igual medida. Algo fundamental en los rombos. Aparte, ¿sí?, de que los ángulos opuestos tengan igual medida, lados congruentes, sus diagonales, ¿qué pasa con las diagonales? Se intersecan perpendicularmente. Profe, ¿y es punto B? Por supuesto, porque es un tipo de paralelogramo y en todo paralelogramo, pues las diagonales se intersecan en su punto medio. Ahí está. Un rectángulo. Un rectángulo es un paralelogramo equiángulo. Como es equiángulo y deben de sumar 360, recuerden la medida de la suma de los ángulos interiores, es por esa razón que todos son 90, 90 y 90. Los opuestos tienen igual medida y está fundamental en un rectángulo. ¿Qué es eso de importante? En un rectángulo, las diagonales se intersecan en su punto medio, eso ya sabemos, ¿no? Entonces, profe, las diagonales tienen igual medida. Ahí está bien, la misma notación por eso. ¿Ya? Para aclarar pues, la situación de que sus diagonales se intersecan. Punto medio, que es una condición fundamental de un paralelogramo. Aquí lo relevante, recuerden, es pues que las diagonales tienen igual medida, podemos llamar L,
L, L, L. No, ahora sí, en la diagonal BD, 2L, la diagonal AC, 2L. Profe, ¿y un cuadrado? Ah, un cuadrado es equilátero, lo que es un rombo, y equiángulo, lo que es un rectángulo. Entonces, ahí está. Equiángulo, equilátero. Profe, ¿qué condiciones cumple un cuadrado? Ya sabemos que sus diagonales se intersecan en su punto medio, porque es un tipo de paralelogramo. ¿Qué va a ser lo relevante, profe? Ah, que se van a dar, ¿sí?, perpendicularmente. ¿Y qué más? En este caso, a O se le denomina centro. ¿Ya? Aquí a O se le va a denominar, vamos a anotar el O, sí. Profe, ¿y por qué en un romboide, en un rombo o en un rectángulo AO no le has puesto centro, profe? O también ahí se llaman centro. ¿Por qué solo en un cuadrado? Ah, es que el término centro, ¿ya?, se le asigna a figuras regulares. Un cuadrado es regular porque es equiángulo y equilátero. En las pasadas hemos visto polígonos. Por eso se le asocia a esa intersección de diagonales centro. Tiene su centro. Un romboide, no, un rectángulo tampoco. Un rombo menos. Entonces, repito, el término centro solo vamos a asignar figuras de qué tipo, tipo regular. Ahora, sería bueno aquí también tener presente que cuando trazamos qué, cuando trazamos las diagonales, estas diagonales bisecan a la. ¿Y en cuánto bisecan, profe? Digo bisecan, recuerden, entonces estoy diciendo pues que es 45, 45. En todos los ángulos. 45, 45, es en todos, ¿no? 45. Por aquí también. 45. Pues, ya ven, vamos a captura rápidamente. Vamos con la teoría de cuadriláteros. Vamos ahora a hablar del trapecio. Dice, trapecio solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Lados paralelos son BC y AD. A la de menor longitud, BC se le denomina base menor y a la de mayor longitud, AD se le denomina base mayor. Y si vemos la distancia entre BC y AD, para ello desde C trazamos una perpendicular a AD, entonces a este segmento CH vamos a denominar altura de trapecio ABCD. Ahora, por aquí tenemos lo que es clasificación de trapecios. Entonces, tenemos trapecio escaleno, donde AB es diferente de CD, isósceles, donde AB mide lo mismo que CD. Esos segmentos que no son paralelos, ¿ya?, van a ser pues
Cuando son de diferente medida se le denomina escaleno, cuando son de igual medida se le denomina trapecio isósceles. La característica importante de un trapecio isósceles es que sus diagonales AC y BD van a tener igual medida. Por aquí tenemos observación. ¿Qué vamos a decir en la observación? Existe un tipo de trapecio escaleno en la cual uno de los lados no paralelos es perpendicular a las bases. AB, por ejemplo. A dicho trapecio se le denomina trapecio rectángulo, donde la medida del ángulo en A y en B pues es 90 grados. Vamos. Ya, continuamos. Teoremas. Si nosotros tenemos ya, un trapecio, MN se va a denominar base media, que surge al unir los puntos medios de los lados no paralelos, M punto medio de AB, N punto medio de CD. Entonces, a MN se le va a denominar base. Cumple la condición que BC es paralela o MN es paralela a BC y a AD. En resumen, la base media es paralela a las bases. Y cumple de que su medida, ¿ya?, es la semisuma de las longitudes de las bases. Mira, AD más BC entre 2. Ahora aquí tenemos otro trapecio. Pero aquí observen, estamos uniendo los puntos medios de las diagonales. Entonces, vamos a decir lo siguiente. PQ es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de las diagonales. Y pues es paralela a las bases, ¿no? PQ paralela a BC, paralela a AD. ¿Y qué cumple? Su longitud es la semidiferencia de las longitudes de las bases. Es decir, es AD, ¿ya?, base mayor menos base menor entre 2. Como digo semidiferencia, pues siempre vamos a diferenciar el mayor menos el menor, ¿no? Por tanto, las longitudes son positivas, recuerda. Trapezoide. ¿Qué es un trapezoide? No tiene lados opuestos paralelos. Y tenemos lo que es, pues, por ejemplo, el trapezoide simétrico, donde sus diagonales se intersecan perpendicularmente. Y si es simétrico, justamente esta diagonal sirve como eje. ¿Eje de qué? Eje de simetría. Profe, ¿qué quiere decir que sea eje de simetría? Quiere decir que funciona como un espejito, lo que está arriba está abajo. Está arriba está abajo. Lo mismo debe pasar con los ángulos, por supuesto. Si por aquí es alfa, por aquí es alfa.
Y por aquí es beta, arriba también es beta, porque funciona como un espejito. Por aquí es zeta, zeta. Por aquí tenemos pi, por aquí tenemos z. ¿Lo notamos? Y ya está. Entonces, estudiantes, vamos a los ejemplos. Primer ejemplo, ¿cuál? Vamos. Ejercicios clase 3. Vamos al ejercicio número 1. Nos dice en el ejercicio número 1. Esto nos dice. Se muestra una pieza de madera donde ABCD es un trapecio isósceles. BC es paralela a AD. Si un carpintero hace un corte del punto C al punto medio del borde AD, se va a hacer, es una línea referencial donde va a realizar un corte. Tal que la distancia del punto a la línea de corte es la mitad de la longitud del borde AB, ¿sí? Vamos a ver eso. Ya interpretando. Solución. ¿No? Es un trapecio isósceles. ¿Qué hacemos si es un trapecio isósceles? Lados laterales de igual medida o lados no paralelos. Nos dice, o vamos a poner pues que CD es igual a AB, lógico, y vamos a poner 2A. ¿Por qué? Ahora te explico. Aquí tenemos otro dato. ¿Qué nos dice? Dato. Dice que la distancia del punto A, ahí está el punto A, hacia la línea de corte, esta línea de corte, es la mitad de la longitud del borde AB. Como el borde AB le hemos puesto 2A, cuando sacamos su mitad es A, ¿cierto? Su mitad es A, entonces la distancia, ¿ya? De aquí, pues, vamos a trazar algo así. Voy a prolongar CD, quiero la distancia desde este punto A. La única opción es prolongar y trazar. Eso vamos a hacer. Ahora me dirán, profesor, ¿por qué ha marcado AM igual a MB? ¿Dónde dice? Está aquí. Mira, nos dice que el corte es desde el punto C al punto medio de AD. Entonces, M es punto medio, son iguales. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular la medida del ángulo entre dicho corte y CD. Nos piden calcular X. Ahora, la distancia del punto A hacia la línea de corte. Bueno, pues, vamos a trazar esa distancia. ¿Ya? Vamos, trazamos. AH es dicha distancia. ¿Cuánto mide? Mide lo mismo que la mitad, o sea, mide la mitad de AB. ¿Sí? ¿Cuánto? Esa idea. Nos piden calcular Y. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bien. Vamos a poner ángulo Z alfa. ¿Ya? ¿Por qué estamos completando, profe? Z alfa. Por lo siguiente, por aquí tenemos Z, rectangulito alfa. Y este Z, opuesto por el vértice, va a pasar aquí. Como tengo Z, rectangulito,
me conviene trazar la altura de P. Mire, trazo esa altura. Y completo ahora sí, ¿no? Mire, Z, pero recuerde Z90 alfa. Z90 necesariamente aquí debe ser alfa. Ahí está alfa. Ah, los triángulos se han convertido en congruentes, profe. ¿Por qué? Alfa rectangulito Z. Alfa rectangulito Z. Ah, entonces, estos triángulos son congruentes. ¿Y por qué criterio? Por el criterio ángulo-lado. Pues el triángulo AHM es congruente al triángulo DPN. Entonces, pues, a Z se opone a la A, o lo mismo decir, entre alfa y 90 está A, entonces en el otro caso entre alfa y 90 debe estar A. Que es lo mismo decir, pues, AH mide lo mismo que PD. Y está, es PD vale A. Vamos, sombreados, y vamos a este triángulo. Pues celestito, miren, acabo de resaltar. Qué interesante observamos en este triángulo. Ah, que la hipotenusa es 2 veces A y lo opuesto A. Si hipotenusa y cateto están en la relación de 2 a 1. Hipotenusa doble el cateto. ¿Eso qué quiere decir? Que el triángulo es notable de 30 y 60 grados. Con lo cual concluimos que X es 30. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay ninguna pregunta en el ejercicio. Entonces vamos a continuar. Ya, continuamos. En el ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. En un trapecio rectángulo ABCD recto en A y D. A ver, vamos a aplicar un trapecio rectángulo recto en A y D. Trapecio rectángulo recto en A y B. A 90 y en D 90. La base menor AB
mide 4. Y la mediana ME del trapecio mide 6 centímetros. M nos dice en AD. Ahí está. Mediana ME, ¿sí? Son puntos medios, recuerden, mide 6 centímetros. Si en AD se ubica el punto P, vamos a ubicar por aquí, no en AD, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No sabemos, pero debe o existe una condición. Esa condición es que PB, 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 debe de medir lo mismo que PC. Pero si yo ubico P en AM, miren, aquí ubico P, pues no se va a dar que PB va a medir lo mismo que PC, ¿no? Miren, PC es mayor. Entonces, profe, entonces puede ser que sea M. Mire, si yo mido, a ver, no, pues tampoco, ¿no? Porque dice entre A no es M. Entonces, por aquí, a ver, ¿sabe lo que sea por aquí? Ahí sí. O sea, ese punto debe estar especificado, no es el que está más acá abajito, pero por ahí entre MD debe de estar ese punto. ¿Quién? Ese punto. Ubicamos el punto. Ahí está. Debe medir lo mismo. PB y PC. Tal que la medida de ese ángulo que forman justamente esas líneas, ¿sí? Que es BPC, de igual medida, y es 90 grados. Eso dice. Y nos piden hallar la longitud de MP. X. Uy, ahora, ¿cómo vamos a calcular? Ya, miren. Entonces, nosotros aquí podemos o aseguramos que AM mide lo mismo que MD, porque ME, recuerden que es base media o es mediana del trapecio. Entonces, recordemos que 6, que viene a ser la mediana, es 4 más CD entre 2. No es la semisuma de las longitudes de las bases. Eso quiere decir que CD vale 8. Y ponemos CD 8. Ahí está. Y ponemos medidas angulares. Miren. Alfa. Y podemos ir completando, ¿no? Z. Como alfa más zeta suman 90, entonces, y aquí ya tengo 90, tengo alfa, quiere decir aquí debe ser zeta. Es una forma, ¿no? U otra, miren, 90 más z por ángulo extremo debe dar todo él. Pero como ya tengo 90, ahí está, eso quiere decir que este ángulo, z, ¿no? El ángulo es z. En consecuencia, el ángulo que estaba ahí en ese triángulo rectángulo en B, ¿quién debe ser? Alfa. Ah, miren qué hemos formado. Estos triángulos que voy sombreando son congruentes. Z rectangulito alfa, Z rectangulito alfa. Son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿No? PAB y CDP. Es la condición fundamental, pues si tenemos, por ejemplo, la medida de AB, si AB debe medir lo mismo que quién, AB debe medir lo mismo que DP. ¿Y dónde está DP? Aquí está el debe ser 4. ¿Quién más tenemos? DC o CD. Entonces CD debe medir lo mismo que AP. AP debe medir lo mismo que él debe ser 8. Estamos implicando por la congruencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos. Entonces, PD vale 4. Esta ponemos 4. Vamos, AP vale 8. Vamos, mejoramos. Pero recuerda que M es punto medio. Aquí está, miren.
Entonces, si MD vale X más 4, entonces AM debe ser X más 4. ¿Mm? Claro, M es punto medio, X más 4. Y aquí nos damos cuenta claramente que 8, ¿a qué va a ser igual? A X más X más 4. X más X más 4 es 8 en AP. Entonces, pues X vale 2. ¿Alguna pregunta? Ah, profesor, ¿puedo volver a explicar la última parte? Ya, vamos a ver explicar entonces la última parte. A ver, la última parte, a ver, a ver. ¿O desde dónde? Porque mi última parte me hace entender que estoy aquí, ¿no? Pero No, no, o sea, creo que tú es desde la congruencia, ¿no? claro, de Ya, vamos a pillar las notas. A ver, mire, ¿estamos? Vemos que son congruentes. Entonces, por la congruencia, automáticamente, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos. Nosotros tenemos, ¿ya? Por la congruencia, AB, por ejemplo. Pues busca dónde está B. AB, ¿no? Por la buena notación de la congruencia, pues o sea, ahí la importancia de la buena notación, uno debe notar de forma correcta, como ya tiene los ángulos, si uno inició en P, A, B, entonces en P, ¿quién está? En P está alfa. En A, ¿quién está? A ver, no, P, A, B, no, Z, ¿no? Si estoy hablando para el triángulo de amarillo, P, A, B, ahí. Aquí está en P, está Z, en A está 90, en B está alfa. Debe cumplir lo mismo, ¿no? En C debe estar Z, ¿cierto? En D está 90, ¿cierto? En P está alfa, ¿cierto? Cumple, ¿no? La buena notación. Eso nos lleva a nosotros a implicar que si nosotros tenemos AB, los dos últimos, mide lo mismo que DP. Pues aquí debe automáticamente convertirse en 4. En el otro triángulo tenemos CD. CD, a ver, CD está por aquí. Los dos primeros es lo mismo que AP. Por eso que marcamos. Y ponemos 8. Y eso replicamos, ¿no? 4 entonces, y AP vale 8. Ahora, recuerda que ME es mediana. Entonces, y también está denotado, mira, ¿cómo es MD con MA? Son iguales, ahí estamos denotando. Entonces, si MD vale X más 4, entonces AM debe de medir X más 4. Y ahora te das cuenta, hasta aquí es 8. Desde aquí es. Entonces, 8, ¿qué va a ser igual? X más 4 es 8. ¿Y dónde eso ocurre en AP? En APX más X más 4, 8. Quiere decir que equivale 2, ¿no? Y operando. Claro, pues sumo 2x, el 4 pasa a restar, 2x4 equivale. Ok, profesor, gracias. Ahora vamos, vamos. Sí, sí. En el ejercicio número 3 nos dicen lo siguiente. La figura muestra tres terrenos contiguos MBC, AMC, QN y NDQ. ¿Dónde? A ver, vamos a la figura ya marcando. ¿Dónde?
AM mide lo mismo que MB. Ahí estamos, vamos con cadenitas, ¿no? AM mide lo mismo que MD. Si ABCD, toda la figura, es un romboide. La longitud del lindero MC dice que es 80 metros. Estamos. Piden otro dato, ¿no? Que CD es 4 veces QD. Longitud 0,80. CD es 4 veces QD, ¿no? Si QD llamamos, por ejemplo, A, eso quiere decir que CD vale 4 veces A. Entonces, por aquí vamos a tener CQ va a medir 3 veces. Ahí está. Y nos piden calcular la longitud de MM. O NQ, diría, ¿no? Del lindero NQ. Ahorita de color rojito. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular? Entonces, miren, como AB mide lo mismo que CD, y nosotros sabemos que CD, todo CD vale 4, ¿sí? 3A más A. Entonces, como M es punto medio, cada uno de ellos debe ser 2A, 2A. Ahí está. Trazamos AE paralela a MC. A ver, trazamos. Ahí está. Si trazamos AE paralela a MC, entonces este cuadrilátero que voy rayando tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Y qué vendría a ser? Vendría a ser un romboide o un paralelogramo en general. Y en un paralelogramo los lados opuestos tienen igual medida. Entonces, ya, está, remarcamos. AMC es un romboide donde los lados opuestos 2A, 2A. Como vale 2A y todo era 3A, recuerda, entonces EQ vale A. MC mide lo mismo que AE y es 80. Ahí está. Ahora concentrémonos en el triángulo AEB. ¿Dónde está, profe, el triángulo? Ahí estábamos resaltando. AED. En ese triángulo AED, observa que N y Q son puntos medios. Entonces, NQ, ¿qué viene a ser? Base media. Entonces, en el triángulo ADE, por el teorema de la base media, tenemos pues que aquí es la mitad de 80. ¿Y cuánto es la mitad de 80? Qué facilito, ¿no? La longitud del lindero NQ es 40 metros. Vamos a una pregunta.
Muy bien, ahí estoy leyendo las preguntas que me han realizado. Yo a veces no les he respondido porque cuando estoy presentando y preguntan, ya, no puedo visualizar el chat. Estoy compartiendo la pantalla completa, o estoy en pantalla completa. Como en este momento, porque cuando regreso ya al chat y puedo darme cuenta de sus preguntas. ¿Una duda aquí? Otro ejercicio. Vamos al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 nos dicen lo siguiente. La figura ABCD es un cuadrado, digamos, para 90, y nos dicen pues que BE mide 6 y S mide 2. Nos piden hallar CG, pero también recuerda que DEFG en la otra figura también es un cuadrado, ¿no? ABCD y DFG son cuadrados. ¿Qué marcamos ahí ABCD? Porque vamos usando ese dato, ¿no? BE mide 6 y S mide 2. Vamos a hallar X. ¿Cómo aquí? Atentos, miren. Corre cuadrado, todos ellos miden 8. Ponemos alfa, ¿ya? Alfa ponemos. Zeta, alfa más zeta es 90, recuerda. Entonces, si regresamos nosotros atentos, D mide lo mismo que DG. ¿Por qué, profe, D mide lo mismo que DG? ED mide lo mismo que DG porque viene a ser EFG de un cuadrado, recuerda. Es un cuadrado. Y su ángulo, recuerda que es 90 todo él. Pero como nosotros tenemos, ¿qué tenemos, profe? Tenemos que alfa más zeta es 90, como ya tengo zeta, entonces debo de completar, este ángulo debe ser alfa, ¿ya? Todo 90, entonces ahí tenemos alfa. Listo.
Vamos a unir A con E. Ahora observa. Tenemos un par de triángulos. Mira. Dientes alfa cadenita, dientes alfa cadenita. Entonces, ahí se va a generar algo interesante. Pero antes, si aquí tengo 6, 8, por triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados, la hipotenusa AE vale 10. ¿Ya? Y de lo que habíamos observado hace un momento de la congruencia, ¿ya? Este triángulo y este otro, ellos son congruentes. Como son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, entonces fácil, pues ¿no? Equivale 10. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es. O queremos CG los extremos, y debemos tener AE los extremos. AE, pues AE vale 10. Equivale 10. ¿Una pregunta? Y ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos dice, en la figura 1, o la figura 1 representa las piezas de un cuadro armable. Está en la figura 2, ¿no? Y estamos en la figura 2. Si AN mide lo mismo que NS, mide lo mismo que CB, mide lo mismo que AD y todos son 120 centímetros.
AN mide lo mismo que NS. ANS C es un cuadrado, entonces. Cuando y la última. Ahí tenemos armado. Es un cuadrado, recuerda. Halle la altura de la pieza triangular NES relativa al lado NS. A ver, debemos hallar. Punto vale. 20. AB mide lo mismo que BC, lo mismo que AC. ¿Listo? Queremos hallar, miren, la altura de la pieza triangular, ¿no? NS, esta pieza triangular, esa alturita, relativa a NS, entonces queremos esta alturita, N. Ahora, X. Como el triángulo ABC es equilátero, completamos 60, 60, 30, porque todo es 90, ¿recuerda? Entonces aquí tenemos un isósceles, NAB, isósceles. Quiere decir 75, 75. Pero 75, como todo es 90, pues ahí es 15. 15. Y ahora, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos un triángulo rectángulo notable, NS. Un triángulo rectángulo notable de 15 grados, ¿no? De 15 a 75. ¿Y cuál era lo fundamental? Les comenté la semana pasada. En el triángulo rectángulo notable de 15 grados es la relación de la hipotenusa y la altura relativa a ella. ¿Estaban en qué relación? Estaban en la relación de 1 a 4, pues, recuerden. Entonces, qué facilito, ¿no? Altura debe ser como 1, hipotenusa como 4. ¿Sí? Es decir, aquí pues tenemos 120 cuartos, eso es X. ¿Y eso cuánto es? 30. Pregunta. No sé, disculpe, ¿por qué era cuadro ahí? La relación es de 1 a 4. Recordemos, ¿no? Recordemos que si nosotros tenemos el triángulo rectángulo notable de 15 grados, ¿sí, no? 15 grados. Aquí es 75. Entonces, la altura relativa a la hipotenusa, si él vale K, la hipotenusa vale 4K. Y justamente les comenté la semana pasada, es lo fundamental, lo primero que debes de recordar para el de 15 grados. ¿Ya? Justamente como es el de 15 grados, ¿ya? Miren, 120x. Entonces, ¿qué debe ser x? Debe ser la cuarta parte, ¿no? La relación de 1 a 4. La cuarta parte de 120. ¿En qué profesor? Profesor, ¿de dónde se sabe que es equilátero el triángulo ABC? Ah, ya, aquí, a ver, vamos a analizar, ¿ya? A ver, miren, AB mide lo mismo que CB. Ahí está. AB, a ver, vamos a llamarle, a ver, L, ¿qué te parece? L. AB. A CB también vamos a llamarle L, ¿está bien? CB vamos a llamarle L. Pero nos dice que esto es lo mismo que, por ejemplo, AN ya, AN. ¿Ya? Con AN voy a poner N, L es L también. ¿Sí? Pero recuerda que ANSC viene a ser un cuadrado. Entonces, si AN vale L, todos valen L, vale L, vale L.
Y fíjate en qué se ha convertido este triángulo. Todos son LLL. Se ha convertido en equilátero, ¿no? Pues de ahí es donde pues, concluimos que el triángulo es equilátero. Y por estos datos que está aquí, porque es cuadrado y por estos datos. Espero haber aclarado ahí las Ok, profesor, dudas. gracias. Y entonces dejamos. Y nos vamos a la teoría. ¿Vale? Vamos a la teoría de circunferencia. Ahí lo que respecta a cuadriláteros, ¿sí? Ya, vamos, miren. Definición es un conjunto de puntos de un plano que equidistan de un punto fijo denominado centro. Tenemos una circunferencia, un punto fijo. A ese punto se le va a denominar centro. Y en general pues he determinado tres regiones en el plano se determinan. Uno que es el interior, la circunferencia y el exterior. O sea, tres conjuntos existen. ¿Y qué elementos tenemos para una circunferencia? La circunferencia, centro, o OP viene a ser radio, CD una cuerda, CD surge al unir dos puntos de la circunferencia, el arco CD también, que es parte de toda la circunferencia, ¿sí? Diámetro AB, que son dos puntos que viene a ser una cuerda, un diámetro es una cuerda que pasa por el centro. ¿Sí? Recta secante L, es aquella recta que corta la circunferencia, recta tangente, ¿sí? Este punto también interseca, diríamos, pero un solo punto, no tiene un punto en común. Donde es dicho punto en común se le denomina punto de tangencia. La recta normal es aquella recta que pasa por un punto de tangencia y el centro. Entonces es perpendicular, pues la recta tangente y la recta normal, ¿no? Ya son perpendiculares. Continuamos. Teorema 1. En el teorema 1 nos cuentan que un diámetro es perpendicular a una cuerda si solo si biseca la cuerda. Entonces, tenemos un diámetro y una cuerda que son perpendiculares, entonces el diámetro debe bisecar a la cuerda. Perpendiculares, entonces AE mide lo mismo que EB. Geométricamente ahí está, son iguales. Se puede rescatar más cosas, mire, que este arquito, ¿sí? AC es de la misma medida que el arco CB. De la misma medida.
Teorema 2. Si una recta L es tangente a una circunferencia de centro O, ¿sí? Dicho punto de tangencia donde dice que esté, entonces OT es perpendicular a L. Lo mismo, ¿no? Si no tenemos una recta tangente, un mismo centro con el punto de tangencia, necesariamente se va a formar 90 grados. Teorema 3. Si A y B son puntos de tangencia y O es centro, entonces cumple lo siguiente. CO, ese rayo que pasa por O, necesariamente es bisectriz del ángulo que está ahí en alfa. Y también cumple que AP mide lo mismo que PB. Bien. Vamos. Ángulos en la circunferencia. Los ángulos en la circunferencia vamos a generar de la siguiente manera. Ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo que se genera por dos radios. Ahí está, radio, radio. Lo de azul viene a ser el ángulo central. A o B, ángulo central. ¿Qué pasa? Su medida de ese ángulo central es lo mismo que el arco. ¿Sí? El ángulo central mide lo mismo que el arco. Y tenemos que lo demás es 360 menos algo. Recuerden pues que toda la circunferencia es equivalente a 360 grados. Ángulo inscrito. Tenemos la cuerda CA y CB. ¿Ya? Lo de azul viene a ser el ángulo inscrito cuya medida es alfa. Entonces, la medida del ángulo es la mitad de la medida del arco. ¿No? Si por aquí el ángulo vale alfa, el arco vale 2. Ángulo semi-inscrito. Necesitamos una recta tangente, ¿sí? El punto de tangencia y una cuerda B. Entonces, el ángulo ABD es el ángulo semi-inscrito, cuya medida es la mitad de qué? La mitad del arco. Entonces, alfa es la mitad del arco, quiere decir el arco vale 2. Ángulo ex-inscrito. Circunferencia, recta, cuerda. Es el ángulo que está hacia afuera. ¿Sí? Vamos aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener que DCB, está, ¿no? O BCD, que es lo mismo, es el ángulo ex inscrito, cuya medida es la mitad de quién, de todo este arco. Mira ahora, todo ese arco. BCA. Entonces, alfa es la mitad de BCA. Y todo este vale 2. Rápidamente. Ya, continuamos. Ángulo interior es aquel ángulo que se genera al intersectar dos cuerdas. Miren. Por ejemplo, CD es un ángulo interior de medida alfa que se va a relacionar con los dos arcos.
Estos arcos AB y CD, ¿no? Alfa es el arco AB más el arco CD entre 2. Ángulo exterior. El ángulo exterior, ahí está, ¿no? Tenemos casos para el ángulo exterior, entre los cuales tenemos cuando hay una tangente y una secante, para relacionar pues alfa con el arco más grande de rojo menos el amarillo entre 2, ¿no? Aquí, ¿qué pasa si son ambas secantes? Igual, ¿no? Alfa se relaciona con lo de rojo y lo demás de caso rosado, ¿no? Quiere decir es lo de rojo menos lo de rosado entre 2, ¿no? La medida de esos arcos, claro, está cuando menciono el color. Tangente, ahí ves un punto de tangencia, alfa es la semidiferencia, ¿no? Entonces, verde menos lo de naranja entre 2. Y también algo importante, la medida del ángulo exterior alfa más el arco AB, o sea, lo de naranja, es 180 grados. Pero esto solo pasa si las rectas son tangentes, recuerda. Captura, pero en su última parte de la teoría. Relaciones entre cuerdas y arcos. Por ejemplo, aquí tenemos teorema 1 y tenemos una circunferencia, dos cuerdas congruentes, entonces los arcos también van a ser congruentes. ¿No? Aquí nos dice iguales cuerdas, iguales arcos. Si tenemos pues que las cuerdas son alfa y alfa, los arcos van a medir L y L, por ejemplo. Teorema 2. Si tenemos dos líneas paralelas o dos cuerdas paralelas, entonces los arcos que determinen van a ser congruentes, es decir, van a tener igual medida. Beta, beta. Z han puesto aquí. Observación. Si nosotros tenemos una semicircunferencia y elegimos un punto, al momento de unir con los extremos del diámetro, es decir, con A y B, lo que vamos a formar aquí es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Si solo si AB es diámetro, en caso contrario. Continuamos. Teorema de Pitot.
sea ABC de un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. El término circun quiere decir que está en el exterior, que el cuadrilátero está en el exterior de la circunferencia. ¿Ya? Cuando digo en el exterior, pues digo ahí voy a enfatizar en que sean tangentes del cuadrilátero o la circunferencia interiormente tangente al cuadrilátero. Cuadrilátero fuera, circunferencia dentro, pero es tangente. ¿Qué cumple? Una de las longitudes de los lados opuestos son iguales. AB, CD es igual a BC más AB. Por último, teorema de Ponce. Aquí el triángulo rectángulo ABC circunscrito, o sea, el triángulo está en el exterior de la circunferencia. La circunferencia es tangente, pues no está. Triángulo exterior de la circunferencia. Entonces tiene un radio de la circunferencia y cumple que la suma de las longitudes de los catetos, AB más BC, es la longitud de la hipotenusa más 2 veces el radio de la circunferencia. Ahora sí, nos vamos a los ejemplos. En el ejercicio número 7 nos dice lo siguiente. En la figura T es punto de tangencia o centro, tenemos que TC es paralela a DF. La circunferencia entonces, ahí está. TC paralela a EF. CF vale 28 grados. Nos piden calcular X. A ver. Como TC es paralela, TCE es paralela a EF, entonces el arco CFDM debe medir lo mismo que el arco TE. Lo mismo. Entonces, vamos a calcular X. Recuerden, entonces, TE también vale 28. TE vale 28. Entonces, O centro, recordar, nosotros unimos, por aquí miren, O con T, pues ahí forma un ángulo central. Si TE vale 28, entonces el ángulo también vale 28.
pero a su vez debemos tener presente, como yo trazo, ¿sí? O con T, recuerda que T es punto de tangencia y yo centro, debo de formar aquí en T un 90 grados. Ahí está un 90 grados. Entonces, por ángulo central, DOE, aquí O es 28, lo comentaba hace un momento, pero si tengo 28, 90, ¿sí? En ese triángulo, entonces, en el triángulo rectángulo, ¿sí? De TO, el ángulo aquí en D vale 62 para completar. 62. La circunferencia grande, como este ángulo es 62, entonces tenemos una figura de este tipo, miren, ¿no? A, B, D, O, tenemos X, tenemos 62. Entonces, por ángulo inscrito, el arco BO vale el doble, 124, 62, 120. Y la misma relación está con X, ¿no? X vale la mitad de 124, que es 62. Vamos, una pregunta, vamos al chat. Vamos al otro ejemplo. Ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 nos dicen lo siguiente.
La figura muestra un boceto para la construcción de una zona segura en un helicóptero, donde A, B, P, Q, R, N y M son puntos de tangencia. Y los puntos P, Q y R determinan un triángulo equilátero. Entonces, P, Q y R determinan un triángulo equilátero. Si X es la medida del ángulo en la zona de incursión segura de un helicóptero, halle X. Tenemos la figura. Los puntos que determinan un triángulo equilátero, ahí está el triángulo equilátero. Y queremos calcular nosotros cuánto vale X. Entonces, PR, PQ y RQ tienen igual medida. Lo marcamos por el hecho que son un triángulo equilátero. Por ángulo inscrito, si el ángulo vale 60, entonces ¿qué pasa? El arco vale 120. Ahí está. Vamos a extraer la figura. Miren, aquí tenemos P, R, T. Prolongamos en sí, ¿no? PA hasta un punto T y RB hasta un punto T. Entonces, miren, la figura que tenemos está aquí. Vamos a prolongar y extraemos esa figura. Ahí está. Como el arco PR vale 120, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ángulo exterior, recuerden, el ángulo más el arco, ¿sí? ¿Suman cuánto? Suman 180. Quiere decir el ángulo vale 60. Entonces, 60, ponemos 60. Ahí todo marcha bien. Ahora vamos a extraer la otra figura, donde está X. Bien, tenemos T, A, B, M, ¿no? Esa figura. Entonces, X queremos calcular el ángulo AMB. Tenemos 60 grados. AB, el arco vale 120. El arco vale 120. ¿Por qué, profe, el arco vale 120? Vale 120 porque justamente por ángulo exterior, el ángulo más el arco deben sumar 180, lo mismo que ese momento, lo que está aquí más o menos. Entonces, por ángulo inscrito ahora, si vale 120x, equivale a ser la misma. 120 equivale a 60 grados. A ver, analizamos, vamos. Pregunta, vamos al chat.
Ya continuamos. En el ejercicio número 9, estudiantes nos dicen lo siguiente. En la figura se muestra una pista atlética circular cuyos puntos A, B y C de la periferia se instalan puestos de observación para evaluar el desempeño de los atletas. La distancia entre A y C es 32. Vamos a la figura entonces, ¿no? La distancia entre A y C, 32. La medida del ángulo determinado por A, B y BC es 127. Ese ángulo es 127. Halle la mayor distancia desde algún punto ubicado en la periferia. Se refieren pues, a esta circunferencia más grande, ¿no? Exterior a la pista, ¿no? Periferia exterior a la pista, al punto ubicado en A. Entonces, a ver. Vamos a interpretar qué es lo que nos están pidiendo. Vamos a continuar con la resolución. Recuerden lo que siempre voy comentando, ¿no? La interpretación juega un papel importante en la resolución de los ejercicios. Entonces, nos dice que debemos de hallar en la mayor distancia desde algún punto ubicado en la periferia, en algún punto, no sabemos. De un punto ubicado en la periferia exterior de la pista, periferia exterior de la pista, al puesto ubicado en A. Vamos a ampliar esa distancia. Entonces, por ángulo inscrito, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, si tengo pues 127, aquí tengo 254, el doble. Ahora ubicó. ¿Y por qué ubicamos eso? Es que nosotros queremos la mayor distancia a este punto, ¿no? La mayor distancia. Y la mayor distancia, pues lo único que va a hacer, ¿no? Recordemos, siendo O centro, esa mayor distancia está, ¿no? Ser aquella línea que pasa por el centro, que es el diámetro. Entonces, si yo quiero la mayor distancia hacia B, de otro punto de la circunferencia, el único va a ser del otro diámetro, de este punto. Hacia C, el único va a ser este diámetro. Este otro extremo. ¿Ya? Adiós. Recuerden, queremos calcular AP. AP diámetro. OC también vale R. PC vale 74. El arco PC. El arco PC vale, profe, ¿y por qué? Vale 74. Y si observa todo L es 180. L es 180. Esa es mi circunferencia. Como vale 254, este es 74. Lógico, ¿no? Vamos nada más por, ¿no? 4. CAP, claro, como vale 74, este ángulo debe ser 37, ¿no? Como es isósceles, trazamos altura, ¿sí? Y recordemos que AC valdría 32 de 16, 16. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo notable, observa. 37, 53, el triángulo rectángulo notable. Pues si a 53 se opone 16, hipotenusa, ¿cuánto vale? 20. Radio vale 20. Pero yo no quiero radio, yo quiero AP, recuerda, que es el diámetro. Entonces, el diámetro es ¿cuánto? 40. Y la mayor distancia AP es ¿cuánto? Analizamos en una pregunta.
Ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 nos dicen, la figura muestra el diseño de una estructura metálica formada por los aros circulares y las varillas A, B, C, D, BC y OF. Donde B, este puntito que está por aquí, es de tangencia. O es centro. La varilla CD mide 24. A ver, buscamos. Centro, recuerdo. Entonces, AB es diámetro, ¿no? Si O es centro, AB es diámetro. Nos dice que la varilla CD mide 24. Pero si es diámetro AB y es perpendicular a una cuerda, ya sabemos qué es lo que va a cumplir. Profe, ¿qué va a cumplir? Los arcos van a ser congruentes, ¿sí? Para empezar. Y va a ser 12, 12. Pero hay un dato adicional que nos dan. Nos dicen BC, este arco, mide el doble de AD alfa. Entonces, vamos rápido, miren. AD vale alfa. Entonces, nos piden calcular ahí la varilla OF, ¿no? OF nos piden. Ahora, pasamos y formamos un triángulo rectángulo, 30 grados. Entonces, DE mide lo mismo que S. Ellos dos son iguales. Profe, ¿por qué miden lo mismo? Porque recuerda, pues, diámetro, cuerda, son perpendiculares necesariamente en su punto medio. Es más, los arcos también son congruentes, algo que se comenta en el teorema. Entonces, alfa, alfa. ¿Y qué ocurre algo importante? Profe, ¿qué es eso de importante? Ocurre que si nosotros tenemos circunferencia, recuerden, a dos cuerdas iguales se les opone arcos iguales. Viceversa, si tenemos dos arcos iguales, iguales cuerdas. Y miren aquí, el arco CD mide 2 alfa. El arco CB mide 2 alfa. Pero la cuerda CD, que tiene su arco 2 alfa, mide 12. Entonces la cuerda CB, que tiene su arco 2 alfa, debe medir 12. No es 24, era 24, no todo. 24. Iguales o cuerdas o arcos iguales cuerdas. Entonces por aquí todo esto vale 2. 24, sigo con 12. Vale 24, pues por aquí. Aparece 24. Ahora, como OB es diámetro, aquí debe ser 90 también. 90. Ahí debe ser 90. Vamos. Entonces, CF mide lo mismo que FB, valen 12. Pero, profe, ¿y por qué cada uno vale 12, 12? Eso no entiendo. Porque si yo tengo circunferencia, tengo cuerda, desde el centro trazo una perpendicular, siempre cae en el punto medio. O centro. CB, cuerda, hemos trazado una perpendicular, ahí está, como todo es 24, debe ser 12, 12. Profe, yo quiero calcular X. Claro, vamos a calcular X. Ese triángulo CEB es notable de 30 y 60 grados. ¿Por qué, profe? Porque hipotenusa vale 24, cateto 12. Quiere decir, el ángulo aquí en B debe ser 30. Está 30. Y me voy a la circunferencia pequeña en ese pequeño triángulo rectángulo, ¿no? Que es notable de 30 y 60. No es notable de 30 y 60, entonces X vale pues 4 raíces. ¿Por qué, profe, X vale 4 raíces de 3? Tenemos el triángulo rectángulo notable, recuerda, de 30 y 60, ¿sí? Es 30, es A, hipotenusa 2A a raíz de 3. Pues como tú tienes, o quieres quien se opone a 30, pero tienes quien se opone a 60, estoy aquí simplemente, pues, ¿qué dices? No, mira, para llegar del de 30 al de 60 se multiplica por raíz de 3. Entonces, a X multiplicando por raíz de 3 me debe dar 12. Y ese solo es 4 raíz de 3, pues si multiplico por raíz de 3 me va a dar 12. Ya, a ver, anotamos y nos vamos a las claves. Ya,
Ah, pero eso puede que no, esa parte, la última parte. ¿Cuál dices? ¿Cuál? ¿El O sea, triángulo ¿por qué sale, rectángulo? por qué sale 4 raíz de 3? Ah, ya está. Vamos, si tenemos un triángulo. Este es 30, el opuesto es x, el otro cateto es 12. Entonces, para llegar de x a este otro cateto, se debe multiplicar por la raíz de 3. Eso siempre pasa. Cuando es a raíz de 3, recuerda, mira. Del de 30 para el de 60 se multiplica por raíz de 3. X por la raíz de 3 es 12. Quiere decir x es 2 entre raíz de 3. Así puedes operar también. Sí, por raíz de 3. Racionalizamos por raíz de 3 arriba, por raíz de 3 abajo. Arriba, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x es 12 raíz de 3. Abajo, raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado, entonces me da 3. Y pues 2 entre 3, 4. 4 raíz. Eso es lo que tendría. ¿Y por qué no nos quedamos con 6? Si lo que pide en la x, y no en la raíz de 3. ¿Cómo dices? No entendí su lío. O sea, ¿por qué no nos quedamos solo con la mitad, es decir, 6? ¿Y por qué realizar el 4 raíz de 3? Es lo que yo... Ah, no, es que no es su mitad, pues estamos en el triángulo rectángulo de 30 grados. El x no es su mitad pasa si es hipotenusa. Entre hipotenusa y cateto, ahí sí su mitad de 12 es. Aquí no, estamos relacionando entre los catetos. Aquí es 2, relación entre catetos. Es muy diferente entre hipotenusa y cateto. Hipotenusa y cateto, ahí sí su mitad, ¿no? Pero esto no es la relación entre catetos. ¿Ya? Vamos a dar las claves entonces, chicos. Ok, profesor. A ver, ahí anotamos. Vamos.